Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Sara? Excelente, Juanito. Oye, hoy tenemos una excelente invitada, se llama Leslie Terreros, la conozco de hace algún tiempo y es un placer invitarla y que estés presente en este podcast. Y bueno, a mí me gustaría que te presentaras un poco más, Leslie. Justamente, bienvenida. Me gustaría que te presentaras un poco más porque sé que ya trabajas para el Instituto Politécnico Nacional, pero nos gustaría saber en qué sección o en qué área del instituto y cuáles son tus actividades en esa justamente en esa institución. Claro que sí. Mira, estoy en la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica. Específicamente estoy en el Departamento de Sistema de Gestión y Competencias Laborales. Soy la jefa de ese departamento. Lo que se hace aquí básicamente es lo que es la capacitación a lo que es todo los personal docente y administrativo del instituto. No únicamente al personal del Politécnico, también se ofrecen lo que son servicios para los externos y particulares. Eso es básicamente lo que hacemos aquí y todo acerca de la calidad. Excelente, pues con más Todo razón, y es un montón. Con más razón, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y es que donde yo te conocí, estabas dedicada a un laboratorio de calibración. Por lo cual, el tema que vamos a tocar hoy es referente a la calibración de los equipos. Y Juanito, si gustas introducirnos un poco en el tema, por favor. Muy bien, claro, Ara. Mira, vamos hoy a hablar de un tema que parece ocioso, pero la verdad es muy importante, ya que tanto en la industria como en el sector de servicio vamos a tener o vamos a apoyarnos en equipos de medición. Nos van a ayudar a cuidar ciertos aspectos críticos en el proceso de elaboración o de fabricación, según sea el caso. Cabe mencionar que para esta plática, esta charla, vamos a segregar y vamos a utilizar o vamos a hablar exclusivamente de aquellos equipos de medición que nos ayuden a cuidar los aspectos de inocuidad en el alimento a fase por fase en su transformación. Y para ello, ya de forma muy específica, nos vamos a referir a los termómetros. Tanto los que son termómetros de penetración, como los que son de tallo bimetálico o el termocouple. De vidrio. Ajá, como también aquellos que están diseñados para lo que son equipos de preservación de alimentos en frío. Y bueno, eso sería sobre lo cual hablaríamos el día de hoy. Y como introducción al tema, también vale la pena mencionar que es un aspecto el uso o mal uso o dudas de entendimiento de conceptos que hay mucho en el sector, particularmente en el que yo me desarrollo más, que son cocinas. La gente tiende a confundir mucho los términos y conceptos que hay en torno a la verificación, ajuste y calibración de los equipos. Y de la misma manera, cuáles son los cuidados y cuáles son las recomendaciones del por qué es importante hacer la calibración y qué implica la calibración, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen punto para dar inicio a la plática. Perfecto. Leslie, todos tuyos. No, no es cierto. Vamos a charlar entre los tres. Exactamente, somos todos tuyos. Yo creo que la primera pregunta, Les, sería, ¿qué es calibrar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calibración de equipos? Lo que es la calibración es la comparación entre un mensurando y un patrón. Pero hay una duda, porque sacas otro concepto, otra palabra que tal vez los que nos escuchan no van a entender o aún no conocen, que es el mesurando. Cuando hablamos de un mesurando, ¿a qué nos referimos? Pues digamos que es como, ahora sí que es nuestro instrumento que vamos a medir como tal. Sí. En este caso sería el termómetro, ¿no? Lo que le llamamos un IBC, que es un instrumento bajo calibración. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Entonces, calibrar es justamente comparar, ¿no? Claro,
Un patrón, pues es al final de cuentas es un instrumento de medición, es una medida materializada que realmente como tal es de referencia como tal. O sea, realmente como tal, es como el top, o sea, es como el top con esto nos vamos a referir todas nuestras mediciones. Eso es nuestro patrón. Y de cualquier magnitud que sea. Muy bien. Y con respecto a esto, por ejemplo, cuando lo llevamos a los laboratorios de calibración, que es justamente donde se llevan a cabo los procesos de calibración, y para que la gente no se confunda entre, oye, yo en mis instalaciones tengo un patrón, quiere decir que yo estoy calibrando dentro de mi instalación, o solamente los laboratorios de calibración pueden calibrar. Y vamos a tocar el tema de la trazabilidad. Ok, sí, perfecto. Bueno, tenemos lo que es el patrón nacional, que lo rige lo que la mayoría de los patrones los tiene el CENAM, o más que nada, pues, todos los tiene el CENAM, ¿no? El Centro Nacional de Metrología, que se encuentra allá en Querétaro. En Querétaro. Exactamente, y de ahí, por sí que es una cadena ininterrumpida de mediciones que vamos bajando. Por ejemplo, yo, Laboratorio Leslie, ¿no? Laboratorio Leslie, yo tengo un RTD, ¿sale? Un RTD con el cual yo voy a referirlo a mi patrón allá del CENAM y tengo unas ciertas especificaciones o ciertos errores con los cuales yo puedo ya referenciar todos mis demás instrumentos de medición, o sí que en este caso de temperatura. Ok. Yo tengo una duda. Cuando hablamos de RTD, ¿a qué te refieres? Ok. Es un transmisor de resistencia de platino. Bueno, generalmente son de platino. Ok, o sea, es ya, digamos que con lo que estamos ayudándonos para hacer las mediciones y compararlas, ¿no? Claro. Comparar las mediciones entre el patrón y entre el equipo mesurando o el equipo al que yo quiero calibrar. Ajá. Llamémoslo IBC. El IBC. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto ya lo hago con mi patrón de referencia del CENAM. Del CENAM. Pero yo justamente entre mis juegos de termómetros que te envié al laboratorio Leslie, que son, no sé, pongamos un ejemplo, son 10, yo a uno de ellos le llamé patrón. Y ese patrón yo lo quiero utilizar para estar haciendo mediciones o comparaciones de mis demás termómetros. Ahora, ese patrón o esa actividad más bien que yo estoy realizando con mi patrón, ¿le puedo llamar calibración o solamente es una corroboración de que mis equipos están funcionando todavía en buenas condiciones? Pues como tal sería una corroboración, porque como si fuera una calibración, tendrías que estar acreditado para poder emitir un informe de calibración. Una acreditación ante una entidad acreditadora, como en este caso sería la EMA. Exactamente. Yo creo que aquí va a valer mucho la pena que le ayudes a nuestros escuchas a separar o distinguir el concepto de calibración de lo que sería una verificación, un ajuste, y ahora que lo mencionas, una corroboración de la medición de mis instrumentos. ¿Por qué se segregan? ¿Por qué se separan? ¿Qué me da uno? ¿Qué me da el otro? Y ahorita nos dijiste, una diferencia es que el laboratorio de metrología está acreditado para realizar esta actividad y además ya tuvo que haber pasado esa acreditación a través de, no sé si testificaciones, pruebas y demás, y obtener ese permiso, vamos a llamarle así, ese permiso, mientras que lo que yo hago en mi establecimiento, en mi empresa, no tiene ese alcance. Y parecerían similares, pero no lo son. Entonces, ¿nos puedes ayudar a decir por qué la calibración es diferente a lo que yo verifico y corroboro en mi establecimiento? Claro que sí, mira, lo que es la calibración, pues como le había comentado, va referido a lo que es un patrón, ¿vale? Es la diferencia, o sí que es no es verificación, es la comprobación, la corroboración de la información, de la medición, perdón, entre el IBC y el patrón. Lo que es un ajuste, lo que únicamente me va a mejorar lo que son las condiciones del instrumento de medición. En este caso, por ejemplo, tú dices, agarro mi termómetro patrón que tú seleccionaste, Ara, y yo lo voy a meter, por ejemplo, en hielo, ¿no? Para ajustarlo en 0. Y que de aquí todas mis mediciones van a ser en 0 y ya todos mis termómetros que van atrás de van a ser igual.
Okay. Muy bien. Entonces, digamos que la verificación diaria de un equipo de medición como el termómetro y su ajuste en caso de observarse alguna desviación es una actividad de rutina nada más para asegurar que las mediciones del día van a ser confiables. Así es. Pero que como tal, esa actividad no me confirma o no me asegura que tanto mi patrón como el resto de mis equipos, digamos, están alineados o me dan la medición conforme a los patrones nacionales. Y para confirmar que mis equipos están ajustados a esos patrones nacionales, es cuando se hace la calibración, que es esa comprobación de mi IBC, que sería en este caso el termómetro de mi empresa, contra los patrones nacionales establecidos por el CENAM, a través de equipos y pruebas realizados por un laboratorio de metrología, que es el que tú nos comentas, y que además está acreditado para hacer estas pruebas. ¿Sí es por ahí? Así es, perdón, sí que hiciste un poquito más extensa, o sí que, disculpa, soy ingeniera, soy más cuadrada y a lo que voy, punto. No te preocupes. Está bien. Mira, a mí lo que me gustaría era como resaltar un tema de los problemas que menciona Juan, con respecto a las técnicas o la técnica que utilizan muchas veces en cocina y que creo que justifica claramente el por qué hay que calibrar termómetros. Normalmente en las cocinas, y Juan no me dejará mentir, lo que hacen es poner vasos con hielo y agua. Las proporciones deben de ser mayor hielo que agua. En teoría el hielo debe de ser que cubra prácticamente todo y agregamos agua para cubrir esos espacios vacíos, ¿no? Ese es como el objetivo, que ellos puedan medir la temperatura del hielo y no de agua fría. Y ahí es cuando empiezan a hacer ajustes a cero. El gran problema está cuando la gente ocupa hielo muy grande o de formas muy irregulares, dejando espacios vacíos enormes y termina siendo una cantidad mayor de agua que de hielo, terminan midiendo la temperatura a agua fría que a hielo como tal. Entonces perdemos por completo esa referencia que nosotros utilizamos para hacer una comprobación y un ajuste. Y justamente cuando nosotros llevamos un termómetro a calibrar a un laboratorio, lo que se hace es que el técnico o el analista o el que va a realizar la prueba, lo hace todo bajo condiciones controladas. Hay todo un proceso a seguir, hay paso a paso que se tiene que seguir para que todo se haga prácticamente, como bien lo decía, condiciones controladas y podamos asegurar que la medición que se está haciendo es correcta. Esa es la gran diferencia, que no podría hacerlo yo de manera independiente o llamarle calibración si es que lo estoy haciendo en mi espacio de trabajo, sin las condiciones controladas. Tal vez el protocolo que yo estoy utilizando un día lo hago de una forma, al otro día lo hago de otra, al otro día ando corriendo y no molí el hielo. Entonces, justamente eso nos lleva a justificar el por qué hacerlo con un laboratorio de calibración y que nos va a dar como o arrojar resultados más precisos, ¿no? Vamos a tener mayor certeza de que la información que nos está dando ese mesurando va a ser correcto. No sé si les gustaría agregar algo a esta idea. Te voy a decir algo. Sí, para los laboratorios de calibración sí se necesitan lo que son condiciones ambientales controladas. Generalmente se pide lo que son, bueno, dependiendo de la magnitud, pero generalmente se ocupan lo que son 20 grados Celsius más menos 1 grado Celsius. Más o menos para que se controle las, sí que tengan la condición. Una humedad también, es muy importante la humedad. Deben tener una humedad de 50% más menos 15%. Okay. O sea, puede ser de un 35 hasta un 65% de humedad. Claro, todo depende de la magnitud que se esté trabajando. Ok, te voy a dar un tip, tal vez bueno o malo, no lo sé cómo llamarlo, no sé si sea bueno decirlo, pero si necesitan lo que es un ajuste, realmente lo que sea más cercano al cero, como tú dices, ok, necesitan hielo, sí, no lo ocupes con agua. La mejor manera de ocupar agarrar, digamos, obtener el cero, lo más cercano al cero, es hielo triturado como tipo frappé,
pero ya cuando está como transparente, no que esté blanco, que esté todavía un poquito transparente, cuando ya está en la fase de que ya está cambiando a líquido, ese es el momento de hacer nuestra medición. Ok, es un buen tip. Sí, que aquí la dificultad que van a tener en establecimientos va a ser llegar a ese punto, digamos, de frapeado para poder hacer la medición. Lo que llegan a hacer como tal es quebrarlo. Ajá, he visto muchas opciones. Por ejemplo, lo envuelven en trapos o franelas y ya sea que golpeen la franela contra una mesa o bien que machaquen el hielo dentro de la franela, no sé, con un ablandador de carne o con algún utensilio para más o menos picarlo. Pero de todas formas, sucede que cuando lo haces, van a quedar pedazos grandes, medianos, chiquitos, va a quedar muy poco uniforme, exacto. Entonces ya lo vacías, a lo mejor sí los intersticios se ven reducidos, pero siguen presentes. Entonces lo que nos ha llegado a funcionar es que lo sirves como si fuera un esquimo bien copeteado y luego lo rebajas con poquita agua nada más para terminar de comprimir todo ese hielo picado, vamos a llamarle así. Por eso es que llegan a utilizar un poco de agua. Pero si tú nos comentas que además afecta la humedad al momento de realizar la prueba, pues por más esfuerzos que yo haga por obtener un hielo que está a punto de pasar a su fase líquida en estado, no me va a ayudar mucho porque en cocinas la humedad puede variar muchísimo. La temperatura, amigo. Porque, por ejemplo, si ya estamos a la hora de proceso de alimentos, va a haber emisión de vapores propios de la ebullición del agua en la preparación y por tanto la cocina se va a volver un ambiente excesivamente húmedo. Tendríamos que buscar otros espacios dentro de la instalación para realizarlo como una oficina, supongo yo, ¿no? Claro, como tal, con tenerlo con condiciones controladas, sería lo más ideal. controladas posibles. Y la otra que a mí sí me gustaría agregar es justamente la capacitación que se le da a ese personal que va a hacer el ajuste del termómetro, porque sí hay que considerar que debe conocer los puntos claves de cómo debe estar el hielo, si es frappé, no es frappé, cuánto hielo, cuánta agua, porque a veces solo dicen, pues más hielo que agua, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánta cantidad en el vaso? ¿Hasta dónde debe de cubrir? Es importante también que la persona que va a hacer esta actividad esté bien capacitada. Ahora bien, otra cosa, el agua no es agua común de la llave, ¿eh? ¿No? Cuando agua, No puede ser agua común de la llave. ¿Cómo creen? No, tiene que ser agua destilada. No, pues en cocina no nos vamos a encontrar aguas destiladas. Bueno, ustedes lo que ocupan es ahí más que nada lo que es un ajuste de referencia. Se hacen ajustes. No, para la parte de la calibración es con agua destilada, hielo frappé, hacerlo lo más cercano al... Digo, lo ideal es ocupar algo que se llama una cela de triple punto de hielo, algo así, no recuerdo muy bien. La cosa, haz de cuenta que es como una especie como tubo de ensayo, pero grande, así súper gordito, donde se funcionan las tres fases del agua al mismo tiempo. Okay. Se ocupa lo que es hielo seco, exactamente, hielo seco, agua destilada, y entonces ahí se pone lo que es la parte de, ahora sí que es la parte de líquida, la sólida, y la gaseosa, lo que está expirando, o sea, expidiendo lo que es el hielo seco. Y en ese momento es cuando se toma la temperatura. Hacer la medición del cero. Oye, yo tengo una duda con respecto a cuando se piden las calibraciones. Me tocó en muchas ocasiones solicitar la calibración al laboratorio, pero la pregunta es, ¿por qué te piden tantos puntos a calibrar? ¿Por qué no pueden ser uno? ¿Por qué no puedo hacer solo la solicitud a 0? Cuando tú pides una calibración te van a decir, tienen que ser de 3 o 5 puntos. ¿Por qué? Ok, para empezar, los puntos son a criterio del cliente. Ahora sí que es todos los puntos que tú requieres. Si tú requieres nada más el 0, te lo dan y punto. Pero generalmente se ocupa, por ejemplo, si yo tengo un termómetro que va supongamos, de menos 20 a 20 grados Celsius, ¿no? Lo ideal sería que yo tomara 3 puntos de referencia. En este caso, por ejemplo, yo tomaría el menos 20, el 0 y el 20 positivo, ¿no? Como tal.
Digo, son mis 3 puntos de referencia. Tal vez sea algo malo, pero tal vez, por ejemplo, si yo requiero en una medición 10 grados Celsius, yo lo que puedo hacer es interpolar los puntos. ¿Con qué ¿Por qué? fin? Porque, por ejemplo, yo tengo el 20 positivo y el 0, podría interpolar ese punto del 10, aunque no lo tuviera. Pero si yo quiero algo más preciso, que yo digo, ¿sabes qué? Es que el 10 sí lo ocupo, pues me conviene más pedirlo a calibración, o sea, realmente como tal, ya no nada más pediría un punto, pediría tal vez 5 puntos. Se mandan a calibrar los puntos que más requiere tu personal y tus instalaciones, ¿no? Pero entonces los puntos van a obedecer a necesidades del usuario del equipo, ¿no? Totalmente. Vamos a ver otro ejemplo. Pero espérame. Yo ahí tengo una duda antes de cambiar de idea. ¿Por qué? Supongamos que no te pedí el 10, pero ocupo el 10 y me mencionas que tenemos que interpolar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me vas a arrojar tú como resultado en ese informe de calibración? Mira, si volvamos al mismo punto. Si yo agarro y solicito, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, que tengo el termómetro va de menos 20 a 20, ¿vale? Ajá. Nada más pedí 3 puntos. Me van a dar el menos 20, el 0 y el 20 positivo, ¿vale? Pero me doy cuenta que en mis mediciones ocupó el 10, pero no lo solicité. Yo como usuario, la única forma de que yo pudiera obtener ese valor, así que realmente no tuviera errores, para tener, digamos, como la medición más exacta, yo puedo decir, sí tiene 10 grados Celsius, pero realmente no sé cuál sea mi incertidumbre de ese valor, si realmente tiene algún error, si está fuera de especificación, no lo sé. Entonces, lo que yo como usuario, si no tengo otro punto de calibración, lo que debo de hacer, o lo más recomendable, sería interpolar. Ok. Obtener en ese punto específico, a lo mejor del 10, el 15, el 12, no lo sé. Puedo obtener mi incertidumbre en el punto de medición que estoy pidiendo, que no pedí. Justamente es como el punto que quería llegar, que el informe de calibración va a traer información que nos va a ayudar a determinar si las mediciones que estoy realizando con ese termómetro son buenas o no, o qué tan reales son, o qué tan acertadas, o es que los conceptos, de verdad, los conceptos en términos se me fue la palabra por completo, en términos de medición, son súper complejos. Sí tienes que conocer como muy bien la terminología que se está utilizando en estos temas, porque justamente el informe de calibración te va a dar números, te van a dar números, te van a decir cuál es el porcentaje de error, cuál es la incertidumbre, y al final tú necesitas no solo el informe de calibración para comprobarle a tu auditor que tienes calibrados los equipos, sino entender para qué te sirven esos datos. ¿De qué te sirve tener un error? ¿De qué te sirve saber la incertidumbre? Creo yo, y Leslie nos podrá más bien dar la respuesta a esa pregunta en ¿para qué sirven? O sea, esto te va a dar un criterio de ¿el equipo funciona? ¿No funciona? ¿Qué tan bien funciona? ¿Qué tan mal funciona? Mejor lo cambio, mejoro los criterios de compra del termómetro, porque tal vez compré uno súper chafa con errores grandísimos que en realidad tengo certeza nula de que la temperatura que estoy tomando, que tal vez es un control de pasteurización, en realidad pues, es como si no tomara nada, ¿no? Ok, aquí todo depende de dónde estemos arrojando nuestro equipo, ¿no? Para qué lo queramos. En este caso, por ejemplo, tú me dices para mediciones de pasteurización, bueno, pues tendrás que usar un termómetro súper precisísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo nada más lo quiero, por ejemplo, para medir el ambiente, ¿no? No sé, se me ocurre. No necesito algo tan preciso. Ok, un informe de calibración, vamos a checar rápidamente los puntos que debemos de tener. Un informe de calibración debe tener lo que es el nombre como tal de mi cliente, el nombre del cliente, la dirección de mi cliente, mi equipo, los datos de mi equipo que se van a calibrar, por ejemplo, lo que es qué equipo es, qué modelo, marca, serie. La identificación del equipo. ¿Qué ID? ¿Qué patrón ocupó el laboratorio para calibrar mi equipo? Eso es muy importante. Y con eso nos tienen que mandar lo que es la carta de trazabilidad para saber su error del cliente, para determinar mi error también. ¿Vale? Justamente.
Otra cosa, ¿qué otra cosa? Viene lo que es mi tabla de emisión, mis condiciones ambientales en las que se hizo la calibración, porque pudo haber sido en sitio también, o pudo ser en las instalaciones del laboratorio. Entonces ahí también en el informe tienen que especificar eso. Tiene que venir lo que es la parte de el número de acreditación que mantiene, también es muy importante que tenga, por ejemplo, si es de la EMA, ¿qué número de acreditación tiene ese laboratorio? Es muy importante eso también. Ojo, también muy importante, y siempre preguntan en todos lados, todos los clientes, ¿cada cuánto tengo que mandar a calibrar mi equipo? Sí. Ok. Ningún laboratorio te va a decir, lo tienes que calibrar cada año, cada 6 meses, cada 2 años. Eso ya depende del cliente. Si el cliente depende de su uso y ahora sí que es las condiciones en las que lo maneje. Hay veces que, por ejemplo, hay clientes que generalmente lo mandan, todos los mandan anualmente, ¿no? Depende de los equipos. Hay una tabla, no recuerdo muy bien, pero hay una tabla por parte del CENAM y de la EMA que te da como un rango de tolerancias, por ejemplo, de si la magnitud tal y qué tipo de equipo es, cada cuándo lo tienes que mandar a calibrar. Pero, digo, esto es como un apoyo, es una ayuda, no es completamente cuadrado ni cerrado, depende del cliente, porque hay clientes que a lo mejor dicen, yo no lo ocupo tanto, a lo mejor lo mando a calibrar cada 2 años. O hay unos que dicen, ¿sabes qué? Mi instrumento lo traigo en friega, y cada 6 meses lo tengo que mandar a calibrar, porque yo no sé qué tantos errores tiene, ya está golpeado, está maltratado, no lo sé. Entonces, realmente por eso depende del usuario. Dime, Aria. Justamente con esto que mencionas, me viene a la mente, creo, otras de las preguntas muy comunes de la gente. Porque dices, el equipo lo traigo del tingo al tango, ¿no? Todo el tiempo está en movimiento, lo ocupo, no sé, todos los días, se me ha caído muchas veces, lo tengo que volver a mandar a calibrar, pero no quiere decir que en la calibración te van a arreglar el equipo. No es mantenimiento. Solo te van a decir si tiene o no una desviación. Si el error ¿Es incrementó, correcto? ¿no? Ahora, otro tip, un super tip para que sepas más o menos cada cuándo lo tenemos que calibrar. Que, por ejemplo, tú dices, sabes que yo no lo ocupo tanto y yo lo mando anualmente, ¿no? Si yo tengo 3 informes de calibración, yo puedo hacer lo que se le llama lo que es una carta control. Con mi carta control puedo saber el comportamiento, perdón, el comportamiento de los informes de cómo se comportó mi instrumento a través de los años, claro, especificando y esperando que se hayan calibrado siempre en los mismos puntos, porque si no, pues ahí también va a ser una variación. Supongamos que se mandó a calibrar en los mismos puntos siempre y que no hubo una tanta variación. Hay una fórmula, también hay una fórmula por parte del CENAM, búsquenlo en internet, googleanlo, fórmula para determinar lo que es la calibración, el periodo de calibración. El periodo de carta control. Es una formulita que te arroja, ¿sabes qué? Te da una tolerancia de 2 años. Y eso en una auditoría, incluso, por ejemplo, si yo, ¿sabes qué? Mi carta control dice que lo mando a calibrar cada 2 años. Y llega el auditor y me dice, enséñame tu informe de calibración. Oye, pero este es del 2020, ¿no? ¿Por qué no lo mandaste a calibrar en el 2021? Oye, tengo mi carta control, no se salen especificaciones, mi termómetro está súper bien, tiene una tolerancia súper buena, entonces, con mi carta control... ¿Qué más quieres, no? ¿Sabes qué? Yo creo que también... Me ahorro 1 año de calibración. ¿Sabes qué? Yo creo que también ahí es importante que la gente pueda definir, entonces, si voy a hacer una carta control haciendo una comparación de datos, entonces tengo que definir los límites, dónde está bien y dónde está mal, ¿no? ¿Cómo se definirían esos límites? ¿Cómo la gente puede decir, a partir de esta temperatura o a partir de este porcentaje de error, el equipo definitivamente se tiene que mandar a calibrar o aumentar la frecuencia? Ahí yo creo que vale la pena detenernos un poquito, porque si bien es cierto que hay maneras en las que nosotros podríamos llegar a determinar con qué frecuencia vamos a hacer la calibración del equipo, pero honestamente muchos establecimientos
Tal vez no en el sector industrial, tal vez en el sector industrial sí va a haber una persona responsable de calidad que va a poder hacer esta parte. Pero si nos vamos al área de servicio, no va a haber nadie que lo haga, sinceramente. Nadie va a poder hacer una interpretación de los datos o va a poder aplicar la fórmula de manera tal o va a poder entender el informe de calibración. Ellos sí, literal. Ya me llegó mi reporte de calibración, lo saco, cada año lo tengo, porque cada año que vienen a auditarme, me lo piden y ahí lo doy. No sé qué dice, pero yo lo saco y lo pongo. Yo creo que aquí más bien, no sé si un laboratorio de metrología únicamente se dedique a hacer calibraciones o también le dé como un servicio adicional a su cliente, si no una asesoría, por lo menos una alineación en la interpretación de su reporte de calibración. O nada más es, toma tu equipo, toma tu reporte, haz tu factura y ahí nos vemos. No sé si sea así. Es que yo creo que ese sí es un gran error, Juan, porque yo te lo puedo decir que se ve, no solo en los informes de calibración, en los informes que se entregan de microbiológicos. A veces solo tienen por tener las hojas, porque en realidad no analizan los resultados. Por eso vamos para allá. Ahora, ¿qué nos dices tú, Leslie? ¿Sí llegan a orientar al cliente? Claro que sí. De hecho, esto es más bien este error del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos voy a poner en la parte del laboratorio. Cuando yo estaba en el laboratorio, te voy a platicar. Había clientes que sí hacían, por ejemplo, la parte de, sí, dame mi informe, muchas gracias, y me voy. No me interesa qué dice, como ustedes dicen, no me interesa qué dice, yo me tengo mi papelito para mi auditoría y tan se acabó. Pero muchas clientes sí dicen, explícamelo. ¿Qué dice? Tú me estás diciendo que viene una fórmula abajo. ¿Cómo la determino? ¿Cómo la saco? ¿Cómo esto? ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros como laboratoristas tenemos que atender al cliente desde el inicio hasta el fin del proceso. Si el cliente tiene una duda con su informe, con todo gusto. Si es más, si dice, oye, pero aquí me está dando un error y aquí me está diciendo que está mal mi punto, pero yo siempre lo ocupo. Quiero una testificación porque quiero ver que realmente... Se le invita al cliente a que vaya al laboratorio a que vea la testificación. Claro que bien. Sí, pero digamos, es un error por parte del cliente no darle seguimiento. O sea, realmente como tal es no adentrarse un poquito más al tema, no tener la curiosidad de decir, oye, pero ¿qué quiere decir esto? Ahora, hablando de los de microbiología, te voy a platicar. Yo que estoy aquí ya en la parte del Politécnico, me ha tocado ver informes de microbiología, que te puedo decir que me tocó hacerles como una tipo de auditoría a ellos, y sí les dije, oye, yo no conozco muy bien este tipo de cosas, pero explícamelo, con todo gusto, y se me dieron una cátedra de microbiología increíble, y yo hasta dije, qué bonito. Wow. Yo pensé que me iban a decir, ¿sabes qué? No, porque pues aquí nada más que es positivo. Moraleja. Mal y ya, no vienes aquí a chismear aquí el informe. O sea, me dieron una super explicación, me quedé. Ojalá todos los... Fíjate, entonces la moraleja es, si no sabes, pregunta. Claro, ¿no? Con todo literal, ¿no? Tienen que atenderte. Sí, claro. Creo que más bien lo que tenemos que concluir de esta idea es el hecho de que las pruebas se hacen para obtener valores, tener información. Y una vez que tienes esa información, debes de saber cómo analizarla para poder tomar una decisión. Porque justamente lo que requieres es saber si el equipo, en este caso de calibraciones, si el equipo funciona de manera adecuada, si puedo confiar en las mediciones que estoy tomando. Si hablamos de microbiología de alimentos, tenemos que saber, porque lo que te dice un informe de laboratorio microbiológico es justamente la cantidad de unidades formadoras de colonias o como lo vayan a representar en las unidades que lo representen. No te dice si está bien o está mal, ellos solo te dicen cuánto hay. Tú de ahí tendrás que determinar si la cantidad de microorganismos es factible o no lo es, como para que sigas con tu proceso, ¿no? Pero para eso hay criterios de decidir, no sé, para E. coli tiene que estar ausente, para Salmonella tiene que estar ausente, pero tal vez para otros coliformes puede estar presente en ciertas cantidades. Si nosotros queremos hacer una relación de esta información con lo que hay en calibración, ¿cómo determino esos criterios para definir si un equipo sigue funcionando bien,
si lo puedo seguir utilizando o teniéndolo dentro del inventario de mis equipos en uso, o saber que tal vez el equipo que estoy funcionando no es el correcto porque los errores son muy grandes y yo necesito tener una precisión mayor. Ok, íbamos a llegar a ese punto, pero nos cambiamos a otro punto de los microbiológicos y estamos viendo lo de los informes. ¿Existen tablas de tolerancia? Sí, generalmente en los informes de calibración te dice qué norma viene referenciada. Ok. Y en estas normas de referencia te dicen, hay ciertas tablas de tolerancia. Por si que ya están normalizadas, ya te tienes que alinear. Si tu equipo llega a salirse de especificación de esas normas, nosotros, por ejemplo, yo como laboratorio, yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Tu equipo está mal, ya no lo puedes usar. Existe algo ya que le llaman la regla de decisión, ¿sale? Entonces, la regla de decisión lo que hace es como la parte de una evaluación de una conformidad. Entonces, yo, por ejemplo, yo le puedo decir al cliente, ¿qué crees? La tolerancia dice más menos 3, más menos 3, ¿no? Digamos algo, no sé, ahorita se me olvidó un olido. Más menos 3. Y mi equipo es más menos 3.5, no sé. Ya se me salió. Pero yo como laboratorio no te puedo decir, está mal tu equipo. Yo te lo entrego, te dice, nada más te arrojo los valores. Tú como cliente ya determinarás si lo sigues usando. ¿Qué acción tomas? Ajá, si lo sigues usando, si lo dejas fuera de servicio, si lo tiras, si lo donas, si te compras algo mejor, pero hasta ahí. Yo, por ejemplo, yo como laboratorio no te puedo decir, ya no sirve tu equipo. Tíralo. Discúlpame. Que justamente es el punto, ¿no? Que la gente que recibe esa información tenga ese conocimiento para poder tomar decisiones. Por eso es importante que ya cuando voy a recoger mi equipo y mi informe, me tome la molestia de acercarme con mi laboratorio, que es mi proveedor de servicios, y decirle, oye, explícame, ¿qué tengo aquí? Porque muchas veces, y regreso al punto, recogen su equipo, recogen su informe, lo llevan para allá y nunca se tomaron la molestia de revisar el informe y ver que hay un error y que ellos deberían ahora tomar la decisión y creen que van bien. Llega el momento de la verificación de una auditoría y el auditor es el que va a observar en el reporte y les va a decir, ¿qué crees? El laboratorio te está diciendo que tu equipo tiene este margen de error, pero tú no has hecho nada y sigues reportando lecturas que no son confiables. Y esto afecta directamente en la inocuidad de tu alimento, por tanto, ¡pum!, lo pasas, tienes un hallazgo mayor. ¿No? Y no es considerar que... Una cadenita que se fue, y no lo paras desde un inicio. Todo por no preguntar. Eso, muy bien, muy bien. Y que justamente aquí un punto del que mencionaba Juan al inicio en la introducción, pero creo que es importante resaltarlo. Por eso hay que definir claramente cuáles son los equipos que van a tener una injerencia en la inocuidad de lo que yo estoy procesando. Por eso no es necesario calibrar todo, pero sí lo que en realidad me va a determinar si pasa o no pasa, si cumple o no cumple, si es inocuo o no es, o es posiblemente no inocuo. Entonces, de manera, para la industria de alimentos y para el servicio de alimentos, los termómetros son utilizados pues justamente para determinar si estás dentro o fuera de las especificaciones y por tal motivo la importancia de que sean equipos confiables. Ahora, creo que de los temas que también teníamos era justamente el por qué los laboratorios de calibración, pero bueno, ya nos explicaste, más bien, por qué los laboratorios de calibración deben estar acreditados. Acreditados, pero ya salió de alguna manera. Sí. No nada más acreditados, también deben estar aprobados. Muchos no lo saben, pero prueba? están aprobados. A ver. Pruébales. A ver. Ok, en la parte de las acreditaciones, ¿por qué es importante? Porque yo ya me aseguro que ese laboratorio ya tiene digamos que está como respaldado ante una entidad acreditadora, ¿sale? En este caso, por ejemplo, lo que es lo más común aquí en México es la EMA, ¿no? También existen otros organismos, otras entes acreditadoras, como es Perry Johnson, como es A2LA. Entonces, hay que ver ahí más o menos que estén acreditadas. ¿Qué es lo que, ya más segura? ¿En qué aspecto ya más segura? ¿Por qué? Porque ya está evaluado, ya lo fueron a verificar, ya le hicieron una auditoría, tiene un respaldo. Y testifican las pruebas, según entiendo, ¿no? O sea, están ahí con la persona, el analista,
y están observando cómo hace su trabajo, ¿no? Exactamente, o sea, luego hay veces que llegan y te dicen, a ver, tú, Araceli, ponte a hacer una calibración, te estoy viendo, tú, Juanito, vas a hacer otra, y los estoy viendo a los dos. A ver en quién se equivoca, quién lo está haciendo mal. A ver, Araceli, dime qué está mal, Juanito. Competencia. ¿Qué está mal, Araceli? Sí, así se ponen. Y luego, por ejemplo, tú, Leslie, tú que no estás haciendo nada, a ver, tú dime tal cosa. Pum, así, es como un examen oral. Pum, 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 pum. Sí, exactamente. Esa es la parte operativa. Esa es la parte, así es como así es como se trabaja lo que es una auditoría por parte de un ente acreditador. Oye, en la parte de lo que es aprobación, justamente iba a eso, la aprobación. ¿Quién nos aprueba? Sí. La aprobación quiere decir que yo tengo que estar, como laboratorio, tiene que estar respaldado no nada más, de acuerdo a lo que es la ley federal de metrología, que ahora que es la LIC, la Ley de Infraestructura de la Calidad, nos dice que tiene que estar un laboratorio, debe estar lo que es acreditado, bueno, ya me acreditó la EMA en este caso, aprobado, tengo que llevar todos mis documentos ante la Dirección General de Normas. Él tiene que evaluar realmente, por ejemplo, a la DGN se le tiene que llevar lo que es todo mi historial acreditado, todo, llevar incluso mi alcance de acreditación, si me recuerdo hasta listado de cuotas y referencias como de informes, o sea, todo un expediente a la DGN para que lo evalúe y me diga, ¿sabes qué? Estás aprobado. Bien, Eli, retomo mi pregunta. Hace unos minutos tú nos hablabas acerca de que se pueden tomar 1, 3 o hasta 5 puntos para hacer la prueba y para entregar después el reporte, y nos hablabas de que en un ejemplo tendrías un equipo que va de -20 a 20 y se tomaría el -20, el 0 y el 20. Hasta ahí estoy bien, ¿verdad? Así es. Ahora, tomemos un caso real, que sería el de un termómetro que se utiliza en cocina con un rango que va de los -10 grados Celsius hasta los 110, 120 grados Celsius. El interés probablemente del cliente sería que se evalúe sobre los 0 grados, que sea el punto de los 0 grados. Pero si tuvieras que recomendarle, ¿cuáles serían entonces los puntos que tomarías de 3 o de 5 puntos? Pues serían los puntos intermedios. En ese caso, por ejemplo, generalmente los laboratorios te van a tomar 3 puntos en cosa de 3 de cajón. Generalmente son 3 de cajón nada más. Así que de inicio. Ya si uno quiere puntos adicionales, pues ya se cobran extras, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, si tú me habías dicho -10, a -10 a 110, ¿verdad? Ok, ahí yo tomaría, por ejemplo, tal vez el -10, o sea, siempre se toma, digamos, como el de punto a punto, ¿no? Así que todo de extremo a extremo. De extremo a extremo y en un punto intermedio. En este caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez 40 grados. O 50, tal vez. 40 a 50, exactamente. Muy ya, por bien. ejemplo, aunque, por ejemplo, ahí se le podría considerar, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, ahí se le dice al cliente, ¿no? Yo te recomiendo que también metas el 0, o tal vez el cliente dice, ¿sabes qué? No me interesa tanto el -10 porque casi no lo ocupo. No lo ocupo tanto en sus puntos, porque a lo mejor yo tengo mi termómetro que sí va de -10 a 110, pero realmente no ocupo valores negativos, ¿no? Valores, claro. Nada más lo ocupo tal vez para... Entonces, ahí más que nada se le pregunta al cliente, ¿qué puntos tú vas a querer? Por eso es muy importante la comunicación con el cliente en ese aspecto. Ponerse de acuerdo y no llegar con un tema con el cliente de, oye, pero ¿por qué me calibraste esto si yo no te lo pedí? Inicio en hablar realmente las reglas del juego, ¿no? Como tal. Ahora, mira, hay dos cosas. En el caso del ejemplo, un termómetro que va de -10 a 110 grados generalmente es utilizado en cocina para monitoreo de temperaturas calientes. Y las temperaturas calientes que va a estar monitoreando se encuentran en el rango que va de 60 y hasta 80 grados. Los alimentos calientes que va monitoreando y liberando caen en ese rango, ya sea 63, 68, 69, 74, pero se mueven en ese rango de temperatura. Entonces, a lo mejor si yo como cliente te expreso eso al momento de solicitar mi calibración, te sería más fácil hacerme la recomendación sobre por lo menos los 3 puntos que se tomarían para la prueba, ¿cierto? Exactamente. En este caso, por ejemplo, tal vez
me dicen, no, pues sabes que la temperatura caliente es entre 60 y 80 grados Celsius, ¿no? Ok, pues mira, te puedo tomar 3 puntos que nada más serían, por ejemplo, 60, 70 y 80, por ejemplo. Ándale. Pero como cliente me dice, ¿sabes qué? Pero generalmente siempre lo ocupo más, veo que hay más cosas en 62 grados. Ok, lo calibramos en 62. Pero ¿qué crees? También veo que tengo uno de 77. Ok, 77. O ¿sabes qué? Mejor calíbramelo de punto por punto. O sea, quiero todos, de 60, 80, uno. Hay clientes que así lo piden. Hay clientes que lo piden. Claro. Bueno. Sí. Es lo que te voy a decir. Mucha lana, Digo, bueno, tal vez ahí, ya sí, por ejemplo, a lo mejor llegan con volumen, porque hay laboratorios que también dice, ¿sabes qué? Mejórame el precio, ¿no? Ahí se negocia con el laboratorio, ¿no? ¿Sabes qué? Mejórame el precio porque a lo mejor yo te voy a traer más equipos. O no, nada más te voy a traer de temperatura, a lo mejor te traigo de otras magnitudes. O podemos hacer un convenio de algo, no sé. Sí, ahí se puede arreglar la parte de los precios. Bien, ahora mira, ya que comentas eso, de alguna manera ya se resolvió también mi otra duda, porque siendo honestos, el cliente se va a acercar y solo va a pedir un servicio que no entiende para cumplir con un requisito que no comprende. Así de plano lo vamos a ver. La gran mayoría de tus clientes seguramente vienen y piden algo que no conocen para un propósito que no entienden del todo. Digo, suena un poquito feo tal vez, pero entonces tú dices, ese error del cliente no preguntar. ¿Qué tanto el laboratorio tiene la disposición de, aunque que no se lo pregunten, le diga, oye, ¿quieres que te describa cuál fue el resultado de tu informe? Como invitarlo a preguntar, porque a veces no preguntan si tú quieres por temor a que, no sabe, ¿no? Y no das, ya sé que te da pena preguntar, pero estoy aquí para que si tienes una duda, mira, te invito a que te explique cómo está el show. O que ustedes digan, no, pues toma y ya, vete. Fíjate que eso es muy importante, que realmente, bueno, es que eso ya depende de cada persona, porque como conoces, Juanito dice, a lo mejor te dicen, es que a mí me da pena, ¿cómo no me voy a decir a mi laboratorio que no sé, ¿no? Que no sé, pues sí. Pero eso es lo bonito, desde, por ejemplo, las reglas del juego desde un inicio, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo, Leslie, no conozco cómo se calibra esto, me lo pidieron, calíbramelo. La verdad no sé, explícamelo y cuántos puntos, qué puntos me recomiendas. O sea, tener una buena comunicación con tu laboratorio, ahora sí que poner las reglas del juego desde un inicio, las cartas sobre la mesa, es lo buenísimo. Ya no tendríamos el problema con el cliente de, oye, pero pues es que yo no te pedí esos puntos, es que no le entiendo a tu informe, es que esto. Los laboratorios como tal, créanme, tienen la disponibilidad de darles una explicación detallada a su cliente de todo, desde cero. Siempre se ha tenido eso y es vital. Realmente como tal, de hecho, les voy a comentar, en la norma, en la 17025, sí dice que el informe debe estar, muy explícito para que realmente el cliente lo entienda. En caso de que no lo llegase a entender, debe tener la disponibilidad de explicar, de ser explícito con su cliente. Muy bien. No tengan temor de preguntar a su laboratorio, no se van a reír, el laboratorio está obligado a explicar. Claro, somos seres humanos y nos podemos equivocar todos, sí. Entonces, con toda la confianza, de verdad los invito a que realmente pregunten a su laboratorio las reglas del juego y qué es lo que necesitan, y si no entienden, por favor, pregúntenles. Claro. Ya nada más, entonces, mi última duda. Hablábamos de que se puede, digamos, no sé si esté bien dicho, improvisarme un patrón de medición en mi establecimiento y decir, yo tengo 10 termómetros de tallo bimetálico. Te comento de estos porque son los más socorridos entre cocinas, ¿no? Tú los has visto, ¿no? Funda azul, funda roja, etcétera, para no decir marcas. Entonces, estos, permíteme, dicen, no, es que no lo voy a calibrar. De hecho, los fabricantes a veces no te dicen cuál es la vida útil, no te dicen gran cosa de sus equipos. Entonces, ya sea el propio usuario o una entidad interna de calidad o un auditor externo, dicen, oye, ¿cuándo lo compraste? No, pues hace 5 años. ¿Y cómo te aseguras que sigue funcionando?
es que lo verifico a diario y cuando tiene desviación, lo ajusto. Sí, pero no basta. Entonces, algunos dicen, no voy a llevar un termómetro de 100, 200 pesitos, hacerle una calibración. ¿Estás de acuerdo que por muy barato que nos comentara que se pueda conseguir una calibración, sigue siendo hasta el doble de caro de lo que, bueno, el doble del costo del equipo? Ahora, dicen, ¿qué tal un termómetro especial que sea mi patrón de medición? Puede ser un termómetro digital que tiene mayor sensibilidad, que me puede dar resultados más precisos, y comparo todos mis termómetros contra ese termómetro. Y ese sí vale la pena que lo lleve a calibrar. ¿Por qué? Pues porque ese me costó como 6,000 pesos, ¿no? 8,000 pesos. Entonces, ¿tú lo ves como una práctica adecuada para este tema? Sí, claro que sí. Mira, al final de cuentas sí que al final de cuentas tengo mi patrón calibrado. Tiene unos errores, tiene una tolerancia, tiene una incertidumbre, sí. Y ahora sí que volvemos a lo mismo, es la trazabilidad que se le está dando. Patrón, laboratorio secundario, mi patrón que estoy ocupando, y todo sí que los demás IBCs que voy a calibrar con mi patrón. Entonces, volvemos a lo mismo, son verificaciones, es una verificación, eso ya es una verificación lo que estamos haciendo ahí. Entonces, sí, ¿sí es válido? Sí, claro que sí, totalmente. ¿No va a tener tanto el peso de un informe de calibración? De mi parte sería todo. Pues yo tengo una duda con respecto a una vez que ya tienes como toda esta información de la trazabilidad metrológica, ¿se determina algún factor, Les? O sea, ¿se puede calcular algún factor de error como para decir, ok, como solo estoy haciendo comparaciones y me estás dando un número en el cual me estás diciendo que existe esa diferencia entre lo que mide un patrón y lo que mide tu instrumento, de ahí se puede calcular un factor como para sacar un valor más real de la temperatura que yo estoy tomando? Totalmente, sí, pues ahí está tu incertidumbre. Insisto mucho a Leslie, la comunicación con el cliente que solicita el servicio de calibración. No va a ser requisito que el usuario del servicio de la calibración conozca de pe a pa toda la terminología relacionada con la metrología, en tanto que quien le dé el soporte técnico y se lo explique sea su propio laboratorio, ¿no? Que sean una mancuerna. Y eso incluso puede ayudar a solidificar la relación comercial con los clientes. No que de repente llegan, se llevan el termómetro con su reporte, llega la auditoría y el auditor descubre, ¿qué crees? Que hasta tu reporte de calibración dice que hay error, chavo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué laboratorio? Pues porque tú no preguntaste, ¿no? Suena un poco obvio, pero es para evitar llegar a esas conclusiones tristes en un establecimiento. Exactamente. Bueno, pues, ¿les parece si pasamos a las conclusiones de este tema que la verdad fue sumamente interesante? Sí. Les, si quieres, compártenos tu conclusión. Mi conclusión: tengan muy buena comunicación con su laboratorio. Es muy importante y se evitarán muchos problemas y dolores de cabeza. Totalmente. Ok, Juanito. Otra conclusión. Debemos recordar que aunque la verificación y el ajuste diario de mis termómetros es una actividad necesaria y muy sana, no puede suplir para nada a la calibración y que es muy conveniente tener un buen proveedor de servicios de calibración para asegurarme de que mis instrumentos me van a dar certidumbre en la medición de mis indicadores. Gracias. Y bueno, yo concluiría, siempre soy muy incisiva en este tema, el hecho de que conozcamos de la información que estamos obteniendo, de los datos que estamos obteniendo, conozcamos y comprendamos bien qué es lo que estamos analizando y obviamente analizar la información con el fin de poder tomar decisiones acertadas. Eso es lo primordial. No solo mandar equipos a calibrar para tener un informe de calibración o hacer pruebas microbiológicas para tener un informe de un laboratorio, sino en realidad comprender lo que nos están dando y tomar toda esa información para tomar mejores decisiones durante nuestros procesos o cuando se presenten problemas dentro del proceso, ¿ok? Pues muchas gracias, chicos. La verdad es que me encantó haber platicado con ustedes este tema. Leslie, ya traíamos un rato por ahí programando, pero se vinieron muchas cosas. Lo bueno es que se logró y de verdad a nosotros nos encantaría que nos volvieras a acompañar. Cuando hablamos de metrología hay mucho de qué hablar.
Entonces, con mucho gusto, estás invitada las veces que tú quieras venir. Con todo gusto. Que también tu trabajo te lo permita. Y, Juanito, no sé si quieres agregar algo más. Sí, únicamente agradecerle a Leslie nuevamente por habernos ayudado a entender este tema que es buenísimo. Y sí, reitero tu invitación para que contribuyas con el podcast con otros 30 programas más en los que nos ayudes no solamente con temas de metrología y calibración, sino ya hablar en específico de equipos de medición que nos puedan ayudar a diferentes actividades. Eso también sería muy interesante. Por último, nada más, comentarte o solicitarte, si es que alguien tiene el interés por saber más, que se pueda acercar a ti y que nos ofrezcas un medio de contacto para que entren en comunicación contigo. Sí, claro que sí. Miren, mi correo es leslie.terreros.3@gmail.com. Ya me lo grabé. Perfecto. De cualquier forma, vamos a dejar tu cuenta de correo electrónico en la descripción de este video y solo hacerles saber que ya nos pueden escuchar también por Spotify. Ya vimos que han empezado a dejar comentarios en nuestros videos. Nos agrada mucho ese tema. Por favor, expláyense en los comentarios si tienen dudas, si tienen sugerencias de qué otros temas se pueden tocar. Con mucho gusto nosotros lo consideramos. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a los dos. Y pues nos vemos en un próximo episodio. ¿Les parece? Excelente, claro que sí. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.